Esa tarde cumplí 69 años. Mi sala estaba adornada con globos y serpentinas de papel, aunque la alegría parecía prestada traída por los pocos vecinos que vinieron a llenar sillas. Me dije a mí misma que no debía esperar mucho. Matías y Daniela llegaron tarde, cargando una caja brillante negra con dorado. Matías la levantó como si fuera un trofeo, leyendo la tarjeta en voz alta, con tono apagado, para la mejor mamá del mundo. Las palabras sonaban ensayadas, casi forzadas. Los invitados aplaudieron con cortesía. Sonreí porque eso hacen las madres incluso cuando algo dentro de ti se retuerce. Matías no había llamado en semanas y Daniela solía olvidar mi cumpleaños por completo. De repente una caja de chocolates artesanales, envuelta como si fuera un tesoro, se sentía más como una actuación que como cariño. Dejé el regalo en la mesa, admirando el lazo delicado. La pareja se fue a saludar a otros, sus voces un poco demasiado alegres. Al otro lado de la mesa estaba la madre de Daniela, callada y casi invisible, removiendo el hielo en su vaso. Por alguna razón que no puedo explicar del todo, tal vez costumbre o instinto, me acerqué cuando nadie miraba. Esto es demasiado fino para mí. Sola susurré deslizando la caja hacia ella. Disfrútalos tú. Ella pareció sorprendida, luego sonrió débilmente y guardó la caja junto a su silla. La fiesta continuó. Risas, tintineo de copas, el leve murmullo de la música. Me movía por la sala, charlando, forzando alegría. Media hora después, un grito cortó el ruido Daniela desde la cocina. Las sillas rechinaron, los invitados corrieron. Me abrí paso y vi a su madre desplomada en el suelo, pálida como el papel, con la tapa de la caja de chocolates abierta sobre la mesa. Daniela estaba arrodillada junto a ella, sacudiéndola, sollozando. Los vecinos se amontonaban en la puerta. Y Matías, mi hijo, estaba inmóvil con los ojos no en su esposa ni en su suegra, sino en los chocolates. Su rostro no mostraba dolor. Mostraba pánico, como si algo hubiera salido terriblemente, terriblemente mal. Lo miré con el estómago helado, mientras él me devolvía la mirada. Cuando los paramédicos irrumpieron, me apoyé contra la pared, viendo cómo levantaban a la madre de Daniela en una camilla. Se veía tan pequeña bajo las luces fluorescentes, con la mano colgando, mientras la sacaban. Los invitados susurraban. Daniela lloraba y yo no podía dejar de mirar a Matías. No se acercó a su esposa ni intentó consolarla. Solo miraba a esa caja, luego a mí con la mandíbula tensa y el rostro descompuesto. No era dolor lo que vi en él, era miedo. Recordé al niño que había criado, el pequeño, que se aferraba a mi mano en los pasillos del mercado y prometía construirme una casa para que nunca más tuviera que trabajar. En ese entonces le creí. Trabajé 2 empleos, después de que su padre murió, días en la cafetería de la escuela, noches limpiando oficinas, porque quería que tuviera más de lo que yo jamás tuve. Empeñé mi anillo de bodas para pagar su primer semestre en la universidad. Dejé de comprarme un abrigo para el invierno para que pudiera ir a un viaje escolar a Ciudad de México. Solía escribirme notitas de agradecimiento, pedacitos de papel con letras torcidas. Eres la mejor mamá. Siempre cuidaré de ti. Las guardé todas en una caja de zapatos bajo mi cama. Pero esas promesas se desvanecieron cuando Daniela entró en su vida. Me dije que solo estaba ocupado adaptándose a la vida de casado. Sin embargo, las visitas se hicieron más cortas, las llamadas más frías. Mis cumpleaños se convirtieron en algo secundario. Y ahora, ahí estaba en mi sala, mirándome como si yo hubiera arruinado algo que él había planeado con demasiado cuidado. Las ruedas de la camilla traquetearon al bajar las escaleras del porche. Daniela la siguió sollozando con las manos en el rostro. Matías se quedó atrás inmóvil. Luego, lentamente, sus ojos se encontraron con los míos y sentí un peso en el pecho.
No era la mirada de un hijo temiendo perder a su familia. Era la mirada de un hombre aterrado de que su secreto se hubiera escapado demasiado pronto. No dije nada mientras las sirenas se desvanecían en la noche, pero sabía que el silencio entre nosotros ya se había transformado en algo más oscuro. Esa noche, mucho después de que el último vecino se fuera y las serpentinas se descolgaran de las paredes, me quedé despierta en mi sillón. La imagen de la madre de Daniela en el suelo de la cocina se repetía una y otra vez. Mi casa olía levemente a vino derramado y pastel, pero solo podía pensar en esa caja de chocolates brillando bajo la luz. El teléfono sonó cerca de la medianoche. Contesté sin mirar el número. Era Matías. Su voz estaba áspera, sin su usual pulcritud. «Mamá, dime que no comiste nada». Dudé. Comer que los chocolates soltó y luego bajó la voz. «Solo dime que no». Mi pecho se apretó. «No, no los comí. Se los di a tu suegra». Hubo una pausa, luego un sonido como un suspiro largo escapando de sus pulmones. Alivio, pero no del tipo que alivia una preocupación. Era demasiado agudo, demasiado repentino, como el de alguien que esquivó un desastre por poco. Fruncí el ceño. ¿Por qué te importa tanto? Ni un bocado. Su voz se quebró en la palabra bocado. No, Matías. Ni uno, dije lentamente cada palabra pesada en la oscuridad. La línea quedó en silencio, salvo por su respiración. Esperé algo más, tal vez una explicación o un agradecimiento, pero no llegó nada. Solo silencio, como si estuviera atrapado entre furia y pánico. Luego, abruptamente, la llamada terminó. Bajé el teléfono con las manos temblando. La envoltura dorada de esa caja ardía en mi mente como si aún la estuviera viendo bajo las luces de la fiesta. Pensé en cómo la madre de Daniela había sonreído débilmente cuando se la pasé. Pensé en los ojos de Matías fijos en mí, en lugar de en ella cuando cayó. No pude dormir. Me quedé allí hasta el amanecer, escuchando los crujidos de la casa, sabiendo que algo terrible estaba escondido en esos chocolates, y peor aún, que estaba escondido para mí. Por la mañana, manejé al hospital con el estómago apretado por el miedo. La sala de espera olía a antiséptico y café quemado. Daniela estaba encorvada en una silla, con el rímel corrido, los ojos fijos en el suelo. No me reconoció cuando llegué. Matías caminaba de un lado a otro, con las manos en los bolsillos, la corbata torcida, el rostro pálido. No parecía un yerno preocupado, sino un hombre esperando un veredicto. Por fin salió el doctor, con su bata blanca rígida, la voz baja. «Está estable», dijo mirando a Daniela. Aún débil, pero lo peor ya pasó. El alivio cruzó el rostro de Daniela y luego lo escondió en sus manos. Los ojos del doctor se volvieron hacia mí. «Señora Torres, ¿puedo hablar con usted un momento?» Me llevó unos pasos por el pasillo, lejos de los demás. Su tono se endureció casi cauteloso. Me enteré de que ella estuvo en su fiesta de cumpleaños antes de colapsar. Las pruebas muestran arsénico en su sistema. No fue comida en mal estado, ni una alergia. Alguien lo puso ahí. Las palabras me golpearon como agua helada. Me aferré al pasamanos a mi lado, estabilizándome. Arsénico. No un accidente, no una casualidad, una decisión. Mi mente voló a la caja negra y dorada, la tarjeta elegante, las preguntas frenéticas de Matías por teléfono. No me habían dado un regalo. Me habían dado un arma, envuelta en un lazo. Cuando volví a la sala de espera, los estudié a ambos. Daniela se limpió el rostro y aún no me miraba. Matías desgastaba el piso, murmurando, tirando de su manga. Sus hombros estaban rígidos, sus movimientos bruscos como los de un hombre acorralado. Yo lo había criado, había creído en él, me había sacrificado por él, pero el pensamiento me oprimía el pecho como una piedra. Mi hijo quería que me fuera. La verdad ya no estaba escondida en las sombras. Estaba ahí, frente a mí, caminando de un lado a otro
esperando a que admitiera que finalmente la veía. Esa noche me senté en mi cocina mucho después de que las luces del vecindario se apagaran. El silencio me aplastaba pesado e implacable. Cada recuerdo que tenía de Matías comenzó a desenredarse en mi mente, no como siempre los había visto, sino como realmente eran. Los últimos años se repitieron. Primero, cómo sus llamadas se hicieron más cortas, sus abrazos se volvieron de un solo brazo y rápido sus visitas se redujeron a días festivos donde pasaba más tiempo mirando su celular que a mí. Olvidó mi cumpleaños una vez, luego dos, y luego actuó como si yo fuera irracional por importarme. Me dije que estaba ocupado, que el matrimonio era exigente, que la distancia era natural. Pero ahora recordaba los sacrificios anteriores con una amargura que nunca me había permitido antes. La noche que vendí el collar de mi madre para cubrir el resto de su colegiatura. El viaje a Puerto Vallarta, que cancelé para que él pudiera asistir a seminarios de verano. Los años que trabajé durante las fiestas, viendo a mis compañeros irse a casa con sus hijos, mientras yo me quedaba para que Matías tuviera todo lo que quería. Solía enorgullecerme de dar. Llevaba mis sacrificios como medallas que solo yo podía ver. Pero mirando la mesa vacía, ahora me preguntaba si esas elecciones habían creado puntos ciegos tan amplios que me negué a ver en qué se estaba convirtiendo. 40 años derramándome por él, creyendo que nunca olvidaría a quien llenó su taza. Y sin embargo, la mirada en sus ojos en el hospital me lo dijo todo. No tenía miedo por mí, tenía miedo de que yo sobreviviera. Apoyé las palmas en la mesa, luchando contra el temblor en mis manos. El niño que había criado, el que una vez garabateó notas prometiendo protegerme, siempre se había ido. En su lugar estaba un hombre que me veía como un obstáculo, no como una madre. La verdad, dolía más que cualquier veneno. El mayor peligro no había estado escondido en esos chocolates. Había estado creciendo dentro de mi fe ciega todo el tiempo. Y esa fe ciega finalmente se había roto, dejándome mirando hacia una oscuridad que ya no podía negar. Manejé hasta la casa de tía Consuelo, con las manos apretando el volante tan fuerte que los huesos me dolían. Siempre había sido el refugio de Matías cuando era niño, escondiéndose de castigos, cuando era adolescente, enfurruñado por reglas, cuando era hombre, huyendo de responsabilidades. Sabía que lo encontraría ahí. La luz del porche estaba encendida. Su auto estaba estacionado torcido en la entrada. No me molesté en tocar suavemente. Cuando la puerta chirrió al abrirse, el rostro de Consuelo parpadeó con culpa. «Está adentro», susurró, pero yo ya había pasado junto a ella. Matías estaba sentado en la mesa de la cocina, mirando a la nada con la piel amarillenta, los ojos hundidos. Daniela estaba cerca del mostrador, con los brazos cruzados, los labios apretados. Ninguno de los dos pareció sorprendido de verme. Hice la única pregunta que me quedaba. ¿Por qué la boca de Matías se torció? «Estás vieja, mamá. Ya viviste tu vida. Yo necesito el dinero ahora. 2 millones de pesos en tus cuentas mientras yo me ahogo en deudas. ¿Esperas que solo espere hasta que llegues a los 90? Las palabras me cortaron como vidrio. Había imaginado negaciones, excusas, cualquier cosa, menos esta crueldad directa. Ni siquiera parpadeó. Se inclinó hacia adelante con la voz fría. «Has aferrado todo por demasiado tiempo. Lo merezco. Tengo una familia que cuidar. Tú solo estorbas». Detrás de él, Daniela bajó la mirada. No discutió, no jadeó, ni siquiera intentó suavizar el golpe. Su silencio era su propia confesión. Mi pecho dolía, pero no por la edad, por la aplastante certeza de que el niño al que le había dado cada pedazo de mi vida había elegido verme, no como su madre, sino como un obstáculo que debía eliminarse. Lo miré al otro lado de esa mesa, la misma donde una vez le serví sopa cuando tenía gripe
y sentí que algo se cerraba para siempre dentro de mí. El lazo que pensé que nunca se rompería se había hecho añicos sin remedio. Regresé a casa desde lo de Consuelo, con lágrimas quemándome las mejillas. Pero para cuando llegué a mi entrada, se habían secado en algo más afilado. Me senté en la mesa de la cocina, mirando la pared hasta el amanecer. Mi hijo lo había dicho en voz alta, quería que me fuera. Esa verdad había roto algo, pero en su lugar una fuerza distinta comenzó a surgir. A media mañana tomé el teléfono y llamé a Salvador Reyes, el único abogado en quien había confiado desde que Matías estaba en la preparatoria. Su voz era calma, medida como siempre. Le conté todo. No el veneno, aún no podía decirlo, pero sí las deudas, las amenazas, la confesión. No sonó sorprendido, solo dijo: empecemos por proteger lo tuyo. Esa tarde nos sentamos en su oficina con papeles esparcidos sobre madera pulida. Salvador me guió para cerrar cuentas vulnerables, mover mis ahorros, apretar cada cerradura a la que Matías pudiera tener llave. Durante años creí que dejarlo manejar pequeños asuntos era una forma de mostrar confianza. Ahora veía que había sido una puerta abierta de par en par. Salvador empujó un documento hacia mí. A partir de hoy no puede tocar un solo peso, no sin pelear. Firmé con mano firme. Por primera vez en años, no solo estaba sobreviviendo, estaba defendiendo. En el camino a casa, recordé cómo Matías se había reído de mí alguna vez diciendo que era demasiado blanda. Entonces me dolió, pero ahora esas palabras resonaban diferente. La suavidad lo había mantenido vivo y cómodo. Pero esa suavidad casi me había costado la vida. Si él había planeado mi muerte, yo planearía su ruina. Había pasado décadas calculando cómo estirar un peso, cómo pagar colegiaturas cuando el sueldo apenas alcanzaba para la renta. Esa misma precisión que una vez usé para alimentarlo, ahora se volvería en su contra. Cuando entré de nuevo a mi casa, el miedo se había ido. En su lugar había acero. Y con el acero llegó la claridad de lo que debía hacerse después. Las semanas siguientes fueron un torbellino de firmas, reuniones y archivos apilados más alto de lo que jamás imaginé enfrentar en mi vida. Salvador no perdió tiempo. Contrató a un investigador privado, un hombre callado llamado Vargas, que cargaba libretas en lugar de charlas banales. En pocos días comenzó a entregar carpetas que olían levemente a cigarro y verdad. Abrí la primera con manos temblorosas. Fotografías de Matías en una mesa de casino con fichas apiladas frente a él, los ojos hundidos por la obsesión. Recibos de préstamos con intereses altísimos, firmados con su letra garabateada. Luego vino lo peor, documentos que mostraban que había intentado hipotecar mi propiedad sin mi conocimiento. Su firma falsificada, temblorosa, pero inconfundible. Mi aliento se atoró en la garganta. La casa que construí con 40 años de trabajo casi me la había robado el mismo hijo que creía proteger. Cada nueva carpeta cortaba más hondo, pero también me endurecía más. Salvador me miraba desde el otro lado de su escritorio, esperando que me derrumbara. Nunca lo hice. La parte de mí que alguna vez quiso proteger a Matías de toda consecuencia se había ido. Aún había un cabo suelto que no podía ignorar Daniela. Le pedí que nos encontráramos en una cafetería pequeña, en las afueras de la ciudad, lejos de ojos que pudieran delatar. Llegó a la defensiva, con los hombros tensos, su usual agudeza apagada. Nos sentamos en silencio hasta que ella rompió. No sabía lo del veneno, susurró con la voz quebrándose, pero sé de las deudas. Ya no me oculta nada, excepto tal vez eso. Deslicé una de las carpetas de Vargas por la mesa. ¿Testificarás?, dije con un tono que no dejaba espacio para discusiones. Sus ojos se llenaron de lágrimas.
Presionó la mano contra su boca y asintió. Lo haré. Observé sus hombros temblar, pero no sentí lástima, solo determinación. Había sido su cómplice en silencio por demasiado tiempo. Ahora sería mi testigo. Y con su testimonio, las paredes que Matías pensó que lo protegerían comenzaron a agrietarse de par en par. Elegí la noche con cuidado. Matías siempre había amado presumirse en lugares donde el dinero fluía como tequila, así que sabía que la inauguración de la galería lo atraería como polilla a la luz. Me vestí con esmero, un traje oscuro, zapatos lustrados, cabello recogido, y al entrar en la sala me porté como una mujer que no tenía nada que temer. El aire olía a perfume caro y barniz. Los inversionistas paseaban entre lienzos pulidos, riendo demasiado fuerte bebiendo champán. Y ahí estaba Matías, al otro lado de la sala, estrechando manos, mostrando esa sonrisa que alguna vez creí sincera. Su voz se alzaba por encima del murmullo suave y confiada. Por un momento casi vi al niño que había criado. Luego giró y me vio. Caminé hacia él lentamente, saboreando cada paso con una copa de champán equilibrada en la mano. Su sonrisa titubeó cuando me acerqué, sus ojos nerviosos saltando hacia los hombres a su alrededor. «Hola, Matías», dije dulcemente, lo bastante alto para que se oyera. «¿Cómo te está tratando tu deuda de juego?» Las palabras cortaron el aire. Los hombres a su lado se tensaron mirándose entre sí. Las conversaciones cercanas tartamudearon y luego se silenciaron. Vi cómo el color se desvanecía de su rostro. Intentó reír, quitármelo de encima, como si fuera una anciana confundida, pero los susurros ya habían comenzado a extenderse. Me acerqué lo suficiente para que me oyera claramente. «Pensaste que nadie sabía. Pronto todos lo sabrán». Para el final de la semana, las demandas estaban presentadas. Intento de homicidio. Fraude. Salvador actuó rápido, presentando la evidencia con el testimonio de Daniela listo en mano. Los reporteros abarrotaron las escaleras del juzgado, los titulares salpicando su nombre en cada pantalla. Matías intentó mantener las apariencias, pero la máscara pulida se desmoronó bajo el peso de la exposición. Los inversionistas se alejaron. Los colegas dejaron de devolverle las llamadas. Los vecinos susurraban cuando pasaba. El hijo que alguna vez se enorgullecía de su control se deshacía a la vista de todos. Y esta vez no podía silenciarme. Mi voz era lo que estaba destrozando su mundo y apenas estaba comenzando. Pasaron los meses y la tormenta que Matías había desatado finalmente lo consumió. Su nombre apareció en los periódicos no por éxito, sino por escándalo. El hombre que alguna vez alardeaba de negocios y prestigio, ahora estaba en bancarrota, abandonado por las mismas personas que creía controlar. Incluso Daniela, cansada y humillada, lo dejó atrás. Me senté en mi nuevo departamento en lo alto de la ciudad, con una taza de café calentándome las manos. La vista se extendía por kilómetros, luces brillando como 1000 recordatorios de que la vida aún podía ser hermosa. Por primera vez en años, podía respirar sin esperar el próximo golpe. Con la ayuda de Salvador, puse todo lo que tenía en un fideicomiso para mis nietos. Todo lo que había construido sería de ellos, no de Matías. Nunca más tendría las llaves de mi vida ni el poder de torcer mis sacrificios en armas. Había cortado el hilo de un tajo limpio. Mis días encontraron un nuevo ritmo. Pasaba las mañanas como voluntaria en la biblioteca, ayudando a niños con su lectura, guiando a mujeres de mi edad que cargaban historias de traición demasiado pesadas para compartir con sus familias. Les decía que el silencio es una herida, pero hablar, actuar, es el comienzo de la sanación. En sus ojos veía reflejos de mí misma, mujeres que habían dado demasiado hasta casi desaparecer.
A veces en la quietud de la noche me permitía recordar al niño que Matías alguna vez fue. Las notas torcidas prometiendo cuidarme las manitas aferrándose a las mías. Pero el hombre en que se convirtió había enterrado a ese niño hace mucho. Ya lo había llorado. No necesitaba hacerlo de nuevo. Susurré en la quietud. No por él, sino por mí. Intentaste matarme por dinero, pero solo mataste la ilusión de que aún te necesitaba. Las palabras se asentaron en la habitación como un juramento. Ya no vivía en la sombra de sus elecciones. La vida por delante era mía, reconstruida con acero y libertad, y era suficiente.